Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro meetup del mes de octubre. Gracias por estar acá el día de hoy. Mucho gusto. Mi nombre es Daniela Lizarazo. Yo soy la manager de eventos de Fluid Attacks. En este slide les voy a dejar mi correo electrónico y mi LinkedIn. En caso de que tengan alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir y con gusto les estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Antes de comenzar, les voy a dejar un par de recomendaciones. La primera es que por favor realicen todas sus preguntas a través del chat o en la sección de preguntas. Las estaremos respondiendo al finalizar la presentación. Y la segunda es que nos ayuden con una breve encuesta que encontrarán al finalizar la presentación. Por responder esa encuesta, recibirán una copia de esta presentación en sus correos y adicionalmente participarán en la rifa de una Amazon Gift Card de $50. El ganador será anunciado posterior al evento. Sin más recomendaciones, le doy la bienvenida a Andrés Roldán, que nos estará acompañando el día de hoy. Andrew, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias Dani por la invitación y pues un placer estar aquí con ustedes hablando un poquito de esta charla o de esta conferencia que estuvimos este año y pues básicamente a mí me gusta dar charlas técnicas, pero hoy vamos a hablar un poquito más como de la experiencia de cómo fue para mí, para Fluid asistir a esta charla y por eso pues la charla digamos como lo mejor de Black Hat 2022, que es una conferencia. Les voy a contar un poquito de esta conferencia que fue ahorita en agosto y bueno, esa es la idea de hoy, que hablemos un poquito de esta charla, de cómo nos fue, qué estuvo haciendo Fluid allá, algunas recomendaciones para asistir al Black Hat y en fin, digamos que algo más de experiencia lo que vamos a hablar hoy. Eh, yo soy Andrés Roldán, yo soy Red Team Leader de Fluid. Tengo pues varias certificaciones de seguridad y aquí están mis contactos de datos de contacto para que los que quieran se conecten conmigo, hablemos de todos estos temas de seguridad que tanto nos gustan a todos y podamos estar pues todo el tiempo ahí en contacto entre toda la comunidad. Lo que vamos a hablar hoy es de Black Hat. Como les conté, básicamente es un evento de seguridad, uno de los eventos más importantes del mundo en seguridad. Te voy a hablar un poquito de qué es el Black Hat, un poquito también de lo mejor de este Black Hat de este año, particularidades del evento de este año y un poquito más ya de la experiencia de cómo es Las Vegas es donde es el Black Hat y pues algunas recomendaciones de las personas que quieran asistir a esta conferencia, que realmente es una conferencia única, muy interesante. Digo que todo el mundo debería asistir, las profesionales en esta área deberíamos asistir al menos una vez a esta conferencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con todo este tema del Black Hat. Pues bueno, primero, ¿qué es el Black Hat? El Black Hat es un evento de seguridad ofensiva, digamos que enfocado netamente en seguridad ofensiva, en donde muchos researchers e investigadores a nivel mundial, de los mejores en el mundo, van y exponen sus investigaciones de muchos meses y años de trabajo. Entonces van y tienen un espacio allá en el Black Hat y hacen la exposición de todas sus investigaciones y descubrimientos, enfocados obviamente en seguridad ofensiva, como nuevas técnicas de ataque, nuevas vulnerabilidades, cosas de ese estilo. En este link que les pongo acá, hicimos una recopilación de las charlas más interesantes que creemos en el mundo a nivel de seguridad ofensiva, y pues Black Hat obviamente está en esta lista. Entonces, si quieren ver adicionales charlas, en este enlace las pueden ver. Eh, como les digo, es enfocado en charlas ultra técnicas, es decir, investigadores de clase mundial, los que uno lee todo el tiempo en blogs, en Twitter, en todas partes, van allá a exponer sus trabajos. Entonces es bastante gratificante ver, si se puede decir, a los héroes de uno que uno lee y uno los admira tanto allá personalmente. Es bien interesante. Esta charla nació en el 97 en Las Vegas, es del mismo fundador del DEFCON, eh, digamos que hoy nació en Las Vegas, pero hoy ya hay charlas de Black Hat en Estados Unidos, que es la principal, en Europa, en Medio Oeste, en África y en Asia. Entonces hay como varias versiones,
diferentes momentos del año de el Black Hat como tal. Entonces, dependiendo la zona donde estemos cada uno, pues aprovechamos y vamos a este evento que es bien interesante. Las charlas no son las mismas en cada uno de los eventos, pero sí hay varias que se comparten. Entonces, obviamente, pues dependiendo el punto del mundo donde estamos, pues asistiremos a una o a la otra. En este caso, les voy a hablar de Black Hat USA de Estados Unidos de este año, que fue en, en agosto precisamente. Y este año se cumplió el Black Hat 25, es decir, llevan 25 años, desde el 97 hasta este año van 25 años del Black Hat. Y esta vez fue un evento híbrido. Híbrido quiere decir que fue muchas cosas en persona, allá físicamente en Las Vegas, y muchas asistencias también fueron virtuales. Yo les voy a dar un poquito de estos datos. Entonces, en total fueron 21.000 asistentes y 17.400 en sitio. Es decir, de esos 21.000, 17.000 estábamos allá en Las Vegas, eh, eh, pues atendiendo el Black Hat como tal. El Black Hat USA fue entre agosto 6 a agosto 11 de este año, hace un par de meses ya. Digamos que está dividido en dos partes el tiempo como tal, de 6 al 9. 6 es un sábado y 9 es martes, el lunes. De esos días, digamos que están los trainings como tal, los entrenamientos. Y del 10 y 11, que ya viene a ser 6 y 9, sábado a martes, y 10 y 11, que es miércoles y jueves, ya digamos que son los briefings como tal, las charlas, el Business Hall, que es donde están los vendors exponiendo sus productos, y el Arsenal, que es donde se presentan productos nuevos que salen y que las personas quieren mostrar. Bueno, entonces, empezando por dónde queda el Black Hat o dónde se hace el Black Hat USA, pues el Black Hat se hace en Las Vegas, es, digamos, la ciudad que yo creo que físicamente es la única en el mundo que puede tener esta capacidad hotelera tan grande para tener eventos de la magnitud del Black Hat, para alojar 17.000 personas. Entonces las hacen anualmente en Las Vegas, allá nació. Y pues digamos que Las Vegas es una ciudad grande, y lo más, digamos, lo más notorio, lo más reconocido de Las Vegas es el Strip, que es donde están todos los casinos, que es esta foto que vemos acá. Y en uno de esos casinos, que es en el Mandalay Bay, que es como el primerito, si se puede decir así, de sur a norte de los casinos, que al lado del aeropuerto, queda el Mandalay Bay, y ahí es donde se hace el Black Hat. Y el Black Hat se hace en el Conference Center del Mandalay Bay. Entonces acá en esta parte del Black Hat, del Mandalay Bay, de este casino, es donde estábamos este año las 17.000 personas atendiendo la conferencia este año. ¿Cuál es el formato del Black Hat? El formato del Black Hat tiene como varios temas importantes. Lo primero están los briefings, que es como lo que todo el mundo asocia al Black Hat con esto. Básicamente son charlas técnicas de muy buena calidad, con calidad profesional, donde los researchers van y presentan sus descubrimientos, investigaciones o nuevas técnicas o vulnerabilidades. Entonces digamos que es lo principal del Black Hat como tal. También está el Business Hall, que es básicamente un sitio abierto grande en donde varios vendors a nivel mundial van y presentan sus productos y servicios. También están los entrenamientos, que Black Hat también es famoso por esto, porque hay entrenamientos de altísimo nivel, con un buen nivel técnico, y son muy apetecidos por todas las personas del mundo. También está el Arsenal, que es donde es una parte del Business Hall en donde se presentan tools o herramientas nuevas de uso específico, y ahí pues las personas que las crearon van y exponen qué hace la herramienta, para qué sirven, cómo la pueden usar y qué tipo de necesidad pueden cumplir. Y pues obviamente, como cualquier conferencia de Las Vegas, están las fiestas también. Ya les voy a contar un poquito de cada uno. Entonces tenemos los briefings, que básicamente son charlas técnicas, la mayoría pues son muy técnicas. Como ven acá, pues tenemos varios tipos de charlas. Tenemos inteligencia artificial, data science, application security. Como ven, hay muchos temas de seguridad ofensiva, y básicamente es eso, es
charlas relacionadas con seguridad ofensiva como tal. Es muy importante en el Black Hat, bueno, aquí están pues como los tipos de las charlas como tal, eh, y algunas que obviamente no son muy técnicas, digamos que hay ya de charlas de tipo de políticas, de privacidad, de temas humanos, como tal. Las charlas en general duran entre 20 y 40 minutos, los keynotes creo que es uno o dos, dura como 60 minutos y ya, entonces son charlas cortas. Entonces hay un tema ahí importante porque son researchers que llevan mucho tiempo investigando un tema y solo tienen máximo 40 minutos para presentarlo, entonces es una densidad de información importante. Hay muchos tracks, como ven acá en esta otra gráfica, en este cuadro negrito, básicamente tenemos muchos salones en donde hay charlas en paralelo y es muy importante, digamos, planear las charlas desde antes de ir. Digamos que ahorita les muestro cómo se puede hacer eso, pero la idea es planearlo desde antes de ir porque, digamos, de ir, por ejemplo, al Oceanside, que está en el nivel 2, al Islander, que está en el nivel 0, pues es lejos, literalmente, el casino es muy grande, el conference center es muy grande, y pues toca caminar mucho, bajar unas escalas muy largas, entonces toca planear muy bien como cuáles son las charlas que quiero, dónde quedan las charlas y poder, digamos, tener un mayor provecho de todo el tiempo de esta conferencia. Y hay un problema, es que algunas charlas se superponen. Entonces, por ejemplo, a las 10:20, que es la primera charla, eh, hay dos charlas súper interesantes que de hecho me pasó y tuve que elegir cuál de las dos ir. Digamos que en este caso, por ejemplo, ahorita les cuento cuál fue una charla de Kerberos, de ataques en Kerberos, estaba al mismo tiempo de una charla de HTTP Request Smuggling que la daba el director de investigación de Portswigger, los que hacen Warp Suite, y son dos charlas que me interesaban mucho. Entonces tuve que elegir ir a la de Kerberos, pero porque la de Portswigger la iban a dar también en el DEFCON y pues también asistí al DEFCON y pues obviamente pude ver la charla que me perdí en ese momento. Entonces todo ese tipo de particularidades hay que planearlas desde el principio para poder obviamente sacar el mayor provecho de las charlas que uno quiere ver. El otro tema del Black Hat, como les dije ahorita, es el Business Hall, donde básicamente es un salón gigante lleno de los vendors más importantes del mundo en términos de seguridad y ahí pues ellos exponen sus productos y servicios como tal. Luego vienen los entrenamientos. Este es un tema que está en el súper reconocido el Black Hat en todo el mundo porque dan entrenamientos técnicos avanzados, digamos que de varios topics, de ataques específicamente, pero son avanzados y son muy perseguidos por todo el mundo. Los entrenamientos duran entre 2 y 4 días, algunos son virtuales, otros son presenciales, y pues yo creo que todo el mundo reconoce al Black Hat es por este entrenamiento, por el Advanced Windows Exploitation, que es un entrenamiento de Offensive Security que se da y es requisito obligatorio para presentar el examen de Offensive Security Exploitation Expert. Entonces, básicamente es como, este es el entrenamiento que todo el mundo conoce y es como el más importante, y de hecho es el más caro de todos, pues vale $8,100 asistir a este entrenamiento, son 4 días presenciales allá. Entonces, bueno, yo a este no asistí porque ya tenía el voucher para asistir en Londres, que estuve hace un mes en Londres haciendo este entrenamiento, que es el mismo básicamente con las mismas personas que lo dan acá, pues, pero en otra parte que es Londres. Entonces no lo hice en el Black Hat, pero lo hice en Londres hace un mes. En el que sí asistí fue en el Advanced Infrastructure Hacking, que fue un entrenamiento virtual, lo hice desde acá, desde mi casa. Y básicamente aquí era un entrenamiento de hackeo de avanzado de infraestructura, donde habían varios topics interesantes, los que están acá. Y un tema chévere del Black Hat, que es digamos uno de los primeros temas interesantes, es que en este curso hubo un CTF, éramos alrededor de 20-25 personas, y pues pude ganar el CTF en esta ocasión. Yo soy usuario 11, como ven aquí en la gráfica, y pues pude lograr ganar el CTF en este curso de hacking de avanzado de infraestructura. Entonces es un tema interesante que personalmente me bueno sobre el Black Hat en esta ocasión. Otro tema de parte del formato del Black Hat es el Arsenal.
en donde se hace el lanzamiento de tools especializados, en donde personas o compañías dicen, saqué este tool que soluciona X problema, y van al Black Hat y lo exponen y pues las personas van y revisan para qué sirve el tool y cómo le pueden ayudar a esos problemas. En este caso, Fluid Attacks pudo estar en el Black Hat presentando una herramienta que creamos internamente que se llama Makes. Aquí está pues el enlace de GitHub, es una herramienta open source, es un framework que sirve para crear un Continuous Integration Framework de forma segura, de forma repetible y que pues soluciona problemas de cadena de suministros, que es un ataque que ha sido muy común en los últimos años. Entonces nosotros creamos Makes, el equipo de desarrollo creó Makes y ha ayudado bastante a la comunidad, ya es usado por varios proyectos. Y lo que hicimos en el Black Hat este año fue que nos aceptaron el paper para exponer Makes y pues estuvimos allá presentándolo. Entonces es un orgullo ver el equipo de Fluid en el Arsenal de Black Hat presentando pues un producto creado pues aquí en Colombia con toda la calidad requerida para estar en un evento de este nivel. Entonces aquí vemos a Daniel, que fue la persona que lo presentó, y vemos que realmente hubo muchas personas interesadas en nuestra herramienta Makes, entonces un tema también que fue de lo mejor del Black Hat este año también para nosotros. Y pues finalmente están las fiestas, como les decía, en Las Vegas siempre hay fiesta, entonces normalmente las fiestas del Black Hat son vendedores que te invitan a básicamente fiestas en el mismo Mandalay Bay, que es el casino donde se hace el Black Hat. Entonces los vendors como que te dicen, ve, tengo una fiesta en tal parte del casino a tal hora, te invitan y básicamente es una fiesta donde puedes comer y tomar lo que quieras sin problema. Entonces, bueno, yo estaba en un par de fiestas de estas y es bien interesante. Es bien chévere este tipo de fiestas. No son locas como las del DEFCON, sino más un poquito comerciales donde te invitan y quieren estar como cercanos a ti. Bueno, hablemos un poquito de los precios del Black Hat. Entonces, lo primero es digamos que para ingresar al business hall, para, digamos, incluso estar dando vueltas en el business hall y ya ni siquiera para entrar a los briefings, hay que pagar un fee de $595. Eso nos da como el acceso como tal a estar dentro del business hall, dentro del Arsenal, como tal que también es parte del business hall. Pero este precio no incluye el valor de los briefings. O sea, hay que pagar un valor adicional. Si yo quiero hacerlo virtual, lo puedo hacer. Entonces, digamos que yo no quiero ir a Estados Unidos o no puedo. Entonces, pago este valor, está entre $1,095 y $1,595. Esto depende del momento en que yo lo compre. Tras más temprano lo compre, es más barato. Y el valor más caro, pues ya a punto de terminarse, empezar el evento, es $1,595. Cuando se hace presencial, el valor presencial es más caro, pues porque obviamente se tiene acceso no solamente a los trainings virtuales, a los briefings virtuales, sino a los que son solamente presenciales y a los virtuales obviamente también. Y también se tiene acceso al business hall, entonces digamos que se tiene toda la experiencia de asistir a los briefings y asistir al business hall como tal. Entonces, este fue digamos, la opción que yo tomé particularmente para poder, digamos, estar presencial en el Black Hat. Si yo quiero ir al DEFCON, entonces tengo que pagar la entrada al DEFCON que vale $360 adicionales. Y los trainings, los entrenamientos están el más barato entre $3,100 y $8,100, que es el de Offensive Security. El que yo tomé costó $4,100, que es el de hacking avanzado de infraestructura. Y pues el de Offensive Security, que es el más conocido y el que más todo el mundo lo quiere tomar. Este de hecho se agota en segundos, empieza la venta en línea y a los 5 minutos ya no hay puestos porque son poquitos puestos y todo el mundo lo quiere hacer. Es el más caro, $8,100. Son 4 días presenciales allá en Las Vegas. En Londres fue igual, fueron 4 días. Hace un mes empecé, de hecho el 20 de septiembre empezó hasta el 23 como tal. Y también son 4 días presenciales, full intensivo este curso, muy, muy interesante, que seguramente luego haremos un meetup específicamente de este curso. Bueno, hablemos ya un poquito de lo mejor del Black Hat.
Lo primero, pues obviamente para mí personalmente es un orgullo poder mostrar, digamos, la marca de Fluid, la camiseta, estar allá con la camiseta de Fluid, presentando en Black Hat, que es un evento a nivel mundial, un producto creado por nosotros. Entonces, para mí, particularmente, para mí eso fue lo mejor de todo el Black Hat como tal. Entonces, es un motivo de orgullo, muy feliz estuve en su momento por el tema y pues sí, es un tema que les quería contar que me pareció de lo mejor de todo el evento. Y ya les voy a contar un poquito de las charlas que yo tomé, que es, digamos, de lo mejor tan que me pareció. Pero vamos a hacer un disclaimer primero. Entonces, lo primero es que la experiencia del Black Hat es muy personal, porque la elección de los briefings es, digamos, dependiendo de lo que estés trabajando tú. Por ejemplo, yo elegí briefings relacionados con temas de explotación avanzada y pues red teaming también, que es lo que yo trabajo mayormente. Entonces, esa fue mi experiencia como tal. Obviamente, una persona que está trabajando en lo web, pues irá a las charlas relacionadas con web, una persona de privacidad. Entonces, dependiendo mucho el área en que cada uno se mueva, pues va a tener una experiencia de Black Hat diferente. Entonces, es muy personal la experiencia y depende mucho de la elección de los briefings que tomes y el manejo del tiempo, que ahorita les voy a dar unos tips de cómo manejar bien el tiempo en el Black Hat. Como les dije ahorita, cada charla es de 30 a 40 minutos más o menos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que básicamente esto es una charla en este tiempo, es una charla en donde los investigadores de muchos, digamos, de muy buena calidad, reconocidos en todo el mundo, tienen que presentar su resultado de trabajo de muchos meses o años en ese corto periodo de tiempo. Entonces, la cantidad de información tan densa que uno recibe en esos 40 minutos de la charla es impresionante, es demasiado denso. Entonces, esto básicamente es porque son temas ultra técnicos de muchas áreas diferentes y de algunas de las mejores investigadores de todo el mundo. Como les decía ahorita, son personas de las que uno lee un libro y uno lo ve allá personalmente, entonces es muy gratificante ver esto. Eh, y también personas de las que uno lee ataques y, digamos, investigaciones muy interesantes, uno los ve allá presentando, como les digo, en 40 minutos, un tema completamente denso que se demoraron años o meses pues encontrando. Y esto lo que hace es que no se supone que debamos entender las charlas durante, entender todo el contenido de la charla durante la charla. Esto digamos que es una cosa que aprendí con el tiempo. Yo ya llevo más o menos 6 años yendo al DEFCON y al Black Hat es la segunda vez que voy. Pero digamos que yo cuando fui la primera vez, yo veía eso y yo decía, yo no, puedo, no entiendo casi nada. O sea, es normal que cuando uno va a una charla de este nivel, donde como les digo son 40 minutos, donde se tiene que comprimir un resultado de años de trabajo, es muy normal que uno no entienda todo el contenido. Entonces, es un tema no desanimarse. Uno va a las charlas, uno ve más o menos como el TLDR, como si demasiado largo no lea, y pues uno ve ahí el tema, pero pues obviamente hay que investigar más y ver las charlas nuevamente para poder entender bien todo el contenido. Entonces es un tema importante de estas charlas. Entonces, las charlas a las que yo fui, como les decía ahorita, yo escogí las charlas relacionadas con lo que yo trabajo actualmente, que son temas avanzados de explotación y red teaming, y las que yo fui fueron estas de acá, fueron una de ataques a Kerberos, ya les voy a mostrar un poquito de esta, un tema también unos ataques a nivel de caché de memoria en Information Server, una vulnerabilidad a nivel de arquitectura de CPU que se llama AP Click, un tema de ataques a Azure, ya les voy a contar también un poquito de esto, un tema de fusing a virtual machines de WebAssembly, una técnica nueva para explotar unas vulnerabilidades en el heap del kernel de Linux, unos temas de Web3 que para mí es un tema completamente nuevo, entonces fui a eso a ver qué tal era la cosa, una, una nueva superficie de ataque en DirectX, en Hyper-V relacionado con DirectX, y pues la última charla que asistí fue una de cómo poder, digamos, detectar ataques de Local Privilege Escalation en ambientes Windows cuando pues obviamente no se tiene conocimiento de esto y son zero day. Ya les voy a contar un poquito de las que más me gustaron. De la primera, pues está Taking Kerber, estuve en Next Level,
básicamente esto es una charla, digamos que para mí fue muy interesante asistir a esta charla porque esta persona que está acá es James Forshaw, que para mí es una de las personas más relevantes a nivel de seguridad de Windows en todo el mundo. Todo el mundo en cualquier curso que uno va relacionado con Windows, certificaciones que he hecho, todo el mundo tiene que hacer quotation de trabajos de él. Entonces, como era un héroe allá parado como tal. Y Nick Landers, pues es este otro que está acá, pues también es una persona muy brillante. Yo estuve en un entrenamiento con él de temas de COM y RPC, muy interesante también. Entonces, es muy interesante ver a ellos dos, que son referentes en el mundo, hablando en persona. Es como estar en un concierto de rock con la banda favorita. Entonces, es bien interesante esto. Entonces, esta charla se trató de unos nuevos ataques que se encontraban en Kerberos. Entonces, básicamente lo que ocurre es que Kerberos es un método de autenticación en dominio Windows, pero pues nada impide, digamos que el diseño como tal del sistema operativo del dominio no impide que Kerberos se pueda utilizar para autenticarse con la máquina local. Eh, Básicamente, Kerberos funciona con tickets, que hay TGTs, hay TGS como tal, y esos tickets contienen unos claims. Unos claims son como, básicamente, como la información del usuario, sí, del usuario del ticket. Entonces, por ejemplo, dice a qué grupos pertenezco yo, qué privilegios tengo yo, la identidad del usuario. Y como este pack es obviamente una cosa delicada, eso va cifrado como tal y es verificado por el KDC. Entonces ellos encontraron una forma de que esos tickets o ese pack no fuera validado por los KDC y utilizando incluso técnicas como Bring Your Own KDC, o sea, instalando un KDC local en la máquina, hacen, digamos, engañan el Local Security Authentication System y hacen temas de escalamiento de privilegios. Una charla muy interesante en donde, pues, como les digo, es un referente mundial, entonces es impresionante ver a este hombre presentando. Incluso durante la charla presentó pues varios CVEs que ya fueron parchados y pues el hombre decía, eso fue el 10 de agosto, él decía ayer 9 de agosto, Microsoft parchó X vulnerabilidad que yo presenté. Sin embargo, ayer, él decía, por la noche me puse a revisar y realmente no parchó, o sea, o encontré una nueva vulnerabilidad. Pues como era una vulnerabilidad nueva, no podía revelar el contenido del detalle técnico, pero pues ahí digamos que en solo una noche, después de que Microsoft parchó el problema, ya había encontrado una vulnerabilidad nueva para hacer escalamiento de privilegios. En este momento está un tema de disclosure responsable, entonces fue muy interesante esta charla. La siguiente charla a la que asistí fue una que es una de AP Click. Básicamente es una vulnerabilidad que se encontró en la arquitectura de ciertos modelos de CPUs de Intel, en donde digamos que se podía hacer leak de información de unos registros que son APIC, que APIC es como el manejo avanzado de interrupciones de CPUs modernas, y encontraron que se podía hacer leak de data que estaba básicamente entre dos puntos de la arquitectura del CPU, que es el caché L2 y el caché LLC, que es el Last Level Caché, y es una cosa que llama la Super Queue, la Super Cola. Entonces ahí básicamente utilizando la vulnerabilidad que encontraron podían hacer leak de data y de instrucciones como tal que podían, digamos, tener información crítica ahí. Entonces un tema de arquitectura, unos leaks de arquitectura bien interesantes. Aquí abajito también les estoy dejando los enlaces a estas charlas que ya, digamos, están disponibles para todo el mundo. Entonces, cuando tengan la presentación, pues van a poder ver mucho más detalle de todos esos temas de los que les estoy contando acá. Otra charla interesante que asistí fue una se llamaba Backdoor in Hijacking Azure ID Accounts utilizando identidades externas. Básicamente eso también lo dio alguien que admiro mucho también, es una persona tan referente en términos de seguridad en Azure y él básicamente encontró una forma, digamos que Azure por defecto, en Azure AD yo puedo invitar a usuarios externos, es decir, por defecto los usuarios de Azure tienen la posibilidad de invitar a personas externas a unirse a un tenant específico. Y en esta charla básicamente se discuten escenarios y métodos en los que esas invitaciones se pueden usar
para elevación de privilegios dentro del tema en específico. Entonces, fue bien interesante también esta charla de, como les digo, alguien que admiro bastante en términos de seguridad de Azure. Luego, una charla también bien interesante fue una charla de Fusing a WebAssembly. Básicamente, ¿qué es WebAssembly? Es, digamos, es una forma que se inventaron para, digamos, correr cierto código de forma rápida, digamos, en servidores como tal, y obviamente en browsers. Digamos que el principal uso del WebAssembly es, por ejemplo, para browsers que utilizan o que emulan sistemas operativos, por ejemplo, Guacamole de Apache, utiliza WebAssembly, y esto funciona básicamente que yo tengo un código en C, C++ o en Rust, eh, digamos con ciertos toolchains, creo un WASM, y que es como un lenguaje intermedio de WebAssembly, y eso es interpretado por virtual machines que pueden estar, como les decía, en browsers o en sistemas standalone. Y esta charla básicamente lo que es fusing a estos virtual machines de varias implementaciones y encontrar una serie de vulnerabilidades como tal. Por ejemplo, esta charla es interesante porque aquí el investigador se demoró alrededor de 2 años haciendo este trabajo, y como les decía, son 2 años de trabajo condensados en 40 minutos de charla. Entonces el nivel técnico que se maneja acá es muy grande. Entonces con este método de fusing pude encontrar 117 bugs en varios de estos virtual machines. Entonces fue bien interesante esta charla también. Luego otra charla a la que asistí fue una charla donde el presentador estaba remoto, estaba en China. En ese momento estaba un tema de que la ministra del Interior de Estados Unidos estaba en Taiwán, entonces hubo un problema para los chinos. Entonces muchos temas de visa de los chinos estaban como suspendidos. Entonces las charlas de las personas de China que fui, la mayoría fueron virtuales. Entonces esta, por ejemplo, es una que se llama Red to Page. Es una nueva técnica que la persona propone, el investigador propone, para, digamos, explotar vulnerabilidades en el heap, que hace que la explotación del heap en el kernel de Linux sea más, digamos, más rápida, sea más determinística, en fin, digamos, varios temas interesantes de esta meta de explotación. Muy técnica la charla, pero muy interesante. Otra charla interesante a la que asistí fue esta, se llamaba DirectX de New Hyper-V Attack Surface. Es una charla, básicamente hace poco Hyper-V le dio soporte para, digamos, virtualizar el DirectX, o digamos los GPUs como tal, los dispositivos GPU que no pueda tener el host, y eso hace que se crea una nueva superficie de ataque porque es una porción de código nueva en el kernel de Windows. Y lo que hace este investigador es presentar varias vulnerabilidades que encontró haciendo fusing también digamos, en esta nueva arquitectura de DirectX, Hyper-V, Linux, Windows, en fin, todo ese tipo de cosas. Aquí presentó más o menos un poquito de los POCs, de los Proof of Concepts de varias de las vulnerabilidades, y particularmente en esta, digamos que me interesó mucho y empecé a hacer investigación adicional de esta arquitectura. Y pues acá les dejo un enlace de un artículo que creé a partir de esta investigación de esta persona, digamos, actualizando un poquito más la información, porque él, obviamente, en ese 40 minutos de tiempo, pues no tiene el tiempo suficiente de presentar, por ejemplo, cómo se crea el ambiente de laboratorio para hacer este tipo de pruebas. El POC completo no lo presentó. Entonces lo que yo hago en este artículo es empezar, pues, digamos que tengo planeado un par de artículos adicionales presentando cómo se puede usar esa nueva arquitectura de Hyper-V. Básicamente, esto es una foto de mi escritorio, aquí a donde estoy mirando yo, de cómo quedó mi laboratorio para poder hacer toda la investigación de esta charla de DirectX. Entonces, los invito a leer también el artículo del blog, que es bien interesante, y como les digo, tengo planeado otros artículos adicionales para complementar esto. Y la última charla interesante que estuve fue una charla también, digamos, de un investigador que estaba en China, en donde, digamos, propuso varios métodos de poder, digamos, descubrir formas o ataques de tipo Local Privilege Escalation en Windows, de tipo Zero Day. Obviamente, como es Zero Day, los antivirus no tienen firmas,
Yara, por ejemplo, que es un tema que se utiliza para este tipo de cosas, tampoco tiene las firmas, entonces es muy difícil de tomarlos. Entonces él propone formas de utilizando mecanismos que utilizan los exploit developers comúnmente, como cuáles son los patrones de explotación comunes, entonces propone formas de que eso se pueda detectar de forma cuando esté ocurriendo, digamos que cuando esté ocurriendo un zero day y me están atacando mi compañía, pues yo puedo detectarlo con los mecanismos que él propone. Es muy interesante esta charla porque aquí, digamos, enumera él cuáles son los patrones que se pueden utilizar para desarrollar exploits, por ejemplo, en kernel de Windows. Y uno de los temas interesantes que de hecho los cubrí hoy, como les dije yo hace un mes, estuve en el curso de Advanced Windows Exploitation en Londres, y uno de los módulos es la explotación de este CVE 2021-1732. Y es un módulo completo, grande y complejo de cómo crear el exploit desde cero y poder, digamos, lograr hacer un local privilege escalation de esta vulnerabilidad. Y en esta charla, este investigador la menciona y de hecho este investigador fue uno de los que descubrió esta vulnerabilidad. Entonces se relacionó muy bien con todo el tema del curso de Advanced Windows Exploitation, esta charla que está acá. Entonces es bien, bien interesante también esta charla. Como les decía, aquí pues él me describe cuáles son los mecanismos que se utilizan para ganar primitivas, por ejemplo, de lectura de memoria arbitraria o arbitrary read write, que también es una primitiva muy poderosa para poder lograr hacer explotación del kernel como tal. Entonces, esas fueron las charlas que más me gustaron de todo el perdón, de todo el Black Hat. Eh, y como les digo, yo las elegí por lo que estoy trabajando en este momento eh, y lo que, digamos, estoy investigando. Como les decía, la experiencia del Black Hat es muy personal y depende de cada uno de ellos. Y otro tema que me pareció a mí bueno del Black Hat es el DEFCON, pero ya digamos que hace un mes Daniel, que es el compañero que está acá, pues él ya hizo la charla de lo mejor del DEFCON y digamos que después del Black Hat está el DEFCON y pues también el DEFCON es algo bueno, el Black Hat como tal se complementan muy bien estos dos. Ahora les voy a hablar un poquito más de la experiencia como tal de todo, de cómo es el contexto del DEFCON y de Las Vegas. Entonces hablemos un poquito de la ciudad de Las Vegas. Entonces, en Las Vegas, yo estoy en Medellín, en Colombia. Para llegar a Las Vegas desde acá son alrededor de unas 9 horas en avión, sin contar pues tiempos de espera en los aeropuertos. Entonces, es un viaje largo, entonces por eso digamos que es recomendado al menos llegar un día antes de iniciar el Black Hat, porque obviamente es un viaje largo, hay que llegar, hay que descansar, en fin, como les dije, yo estoy en Medellín, llegar a Las Vegas son alrededor de 9 horas, sin contar tiempos en aeropuertos, que yo recomiendo, por ejemplo, este año fui Medellín, Miami, Miami, Las Vegas, y a cuando yo tenga escala en Estados Unidos, tener una escala de por lo menos 3 horas para hacer todo el tema de migración. Entonces, cuando uno empieza a sumar esas 9 horas más las 3 horas de escala, en fin, eso es un viaje largo, llegar hasta Las Vegas, entonces hay que hacerlo con tiempo y llegar por lo menos con un día de anticipación para poder, digamos, tener buen descanso y poder tener la semana completa de charlas intensas. En Las Vegas están muchos de los mejores restaurantes del mundo. Alguna vez me monté en un Uber y él decía eso, pues obviamente todo el mundo va a Las Vegas de forma turística y pues eso hace que los restaurantes de todo el mundo, las cadenas de restaurante quieran abrir su sede allá. Entonces uno allá come muy rico, uno puede comer en restaurantes muy, muy buenos, comida muy deliciosa, pero pues un tip de Las Vegas es que el strip es básicamente una calle, mide como unos 5 o 6 kilómetros y un tip de Las Vegas es no pagar precio de strip. Digamos que si uno se mueve unos cuadras a la derecha o a la izquierda del strip, uno puede encontrar cosas muy buenas también y obviamente no a un precio del strip como tal, que puede ser mucho más caro. En Las Vegas es muy loco. Este año hubo una inundación, entonces obviamente acá se ve la persona nadando en una calle de Las Vegas. Entonces, ese tipo de locuras se ven allá durante esta conferencia. Esto también, digamos que se ve allá, esto es más que todo en el DEFCON. En el DEFCON, digamos que hay mucha gente muy, muy, muy
con unas particularidades interesantes. Entonces vemos gente disfrazada con unos sombreros. Esto yo creo que Daniel se los contó en la charla anterior, pero es bien interesante estar en Las Vegas en ese momento allá porque es gente con mucha personalidad haciendo ese tipo de cosas. Eh, Las Vegas obviamente es conocida por los casinos. Aquí está, por ejemplo, un casino que es el New York, New York, que es una réplica de algunos edificios de Nueva York. Y pues está el Velayo, que es conocido por las fuentes y por esos espectáculos. Esto lo grabé yo este año. Es bien interesante estar allá en Las Vegas también por este tipo de cosas, estas experiencias. Hay una calle que se llama el Fremont Street, que es una calle con techo, y el techo pues es animado, ponen ahí, digamos, animaciones y eso. Y el primer viernes de cada mes, que es específicamente el DEFCON y el Black Hat, ocurre la primera semana de agosto, entonces ocurre el primer viernes del mes, entonces uno va el primer viernes del mes al Fremont y hay espectáculos de bandas en vivo, personas haciendo cosas, en fin, digamos, es muy, muy interesante ir al Fremont. Esto queda en el centro de Las Vegas como tal, entonces les recomiendo mucho, si van a Las Vegas, pásense por el Fremont también, que es bien interesante. Y cuando uno está en Las Vegas, muchos de los planes es ir al Hoover Dam. Hoover Dam es una represa que se creó por allá como en 1920 o 30 y es una represa que está como en la mitad de los dos estados de Arizona y Nevada. Entonces hay un reloj que dice la hora de Arizona y por acá hay otro reloj que dice la hora de Nevada. Y es muy bonito pues ir allá, obviamente hay que ir temprano porque nosotros fuimos, esta es una foto tomada tipo 9 de la mañana y ya nos estábamos yendo, pero uno empieza a irse y va llegando más gente, entonces mientras más tarde vaya uno, más gente va a ver. Entonces es muy, muy rico ir allá y pues obviamente ir al Hoover Dam es de paso ir al Gran Cañón del Colorado, donde uno puede tomar fotos como esta, que queda allá en Arizona, que queda más o menos unas 3 horas y media desde Las Vegas en carro, y uno puede ir al Gran Cañón y pues tomar fotos y conocer que es bien, bien bonito eso allá. Ahora, unos tips de cómo asistir al Black Hat y no morir en el intento. Entonces, lo primero es, como les decía, llegar al Black Hat a Las Vegas al menos un día antes, porque como les digo, dependiendo de dónde estemos, pues el viaje va a ser largo. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener un viaje 9 horas más tiempo en aeropuerto, más o menos unas 12 horas o más. Entonces, obviamente que llegar un día antes para descansar. Eh, digamos que el Black Hat y el DEFCON se hacen en agosto y en Las Vegas es un desierto, entonces por lo tanto agosto es pleno verano y podemos llegar a temperaturas de hasta 42 grados centígrados en un desierto, entonces uno camina una cuadra y fácilmente se está deshidratando. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta, tomar mucho líquido estando allá en Las Vegas en ese momento. Eh, Las Vegas es muy loco, por ejemplo el año pasado hubo una invasión de langostas y este año hubo inundaciones. Aquí, por ejemplo, ahora no sabemos qué puede ocurrir en el 2023, entonces hay que estar preparados. Aquí una foto de la invasión de langostas de saltamontes que hubo el año pasado. Y aquí pues una foto de inundación de las calles de Las Vegas, que eso fue este año. De hecho, nosotros estábamos en el hotel y yo sentí que estaba lloviendo, pero no sabía que estaba lloviendo tanto. Y al otro día fui, ya empezaba el DEFCON y había muchas calles cerradas porque estaba inundada muchas de las calles. Entonces fue algo interesante. Entonces hay que tener cuidado, pues hay que prever qué puede ocurrir el siguiente año para tener eso también como dentro en mente para asistir. Como les decía ahorita, el Black Hat tiene una aplicación móvil y también por la página web, en donde básicamente yo puedo decir cuáles son las charlas que quiero oír y pues él me hace la agenda y él me dice esta charla se sobrepone con esta otra y de esa forma yo puedo tener, digamos, una forma bastante práctica de poder saber cuáles son las charlas que quiero oír y organizar el tiempo de estas charlas. Eh, Almorzar es un lujo que no nos podemos dar. Las charlas empiezan a las 10 y 20 de la mañana más o menos y van hasta las 6 de la tarde y son seguidas, es decir, son de 40 minutos. Uno tiene más o menos, hay más o menos unos 10 minutos de preguntas y uno tiene por ahí unos 15 minutos más o menos para ir a la siguiente charla. Y esto ocurre desde las 10 y media de la mañana hasta las
hasta las 6 de la tarde más o menos. Entonces el almuerzo, no hay almuerzo. Entonces la recomendación es que se desayune bien. Como les decía, en el strip hay muchos restaurantes chéveres para comer. Entonces igual las charlas empiezan 10 y 20 de la mañana, entonces hay tiempo temprano de desayunar bien. Comprar algo afuera ligero. Y esto lo recomiendo hacer, por ejemplo, en un CVS, en un Walgreens, comprar algún sándwich o algo parecido que uno pueda comer en 10 minutos durante charlas. Porque, como les digo, yo tengo 10 minutos, 15 máximo para que, digamos, a las 12 del día, 1 de la tarde, pueda comer un sándwich en 10 minutos y asistir a la siguiente charla. Porque básicamente si yo voy a hacer filas en el Mandalay Bay, pues imagínense 17.000 personas haciendo filas para comprar un almuerzo o un café. Es una cosa larga. Entonces la recomendación es que si van a comprar comida o bebidas, pues las compren afuera y la puedan consumir durante charlas en el evento también. Y obviamente después de la charla cena rico, como les dije, hay muchos restaurantes buenos en Las Vegas y uno puede cenar mucho, muy, muy rico allá. Y aunque no crean, hay que llevar abrigo porque aunque estamos a 42 grados, en estos hoteles ponen el aire full y al final uno siente muchísimo frío. Entonces hay que llevar abrigo para que estando dentro de los hoteles, uno, digamos, no sé, no le vaya a dar pues gripa o alguna cosa parecida. Ya entonces, para terminar, algunas conclusiones. Black Hat es un evento de talla mundial. Aquí les dejo de nuevo el enlace con algunas de las 10 charlas más relevantes de seguridad ofensiva que hay en este momento. Eh, Reúne a algunos de los mejores investigadores de todo el mundo presentando sus charlas y su trabajo largo en un tiempo muy corto, pero igual el contenido está disponible después de un mes. Digamos que yo puedo acceder a las charlas como tal grabadas y ya después puedo tener los slides como tal. Si yo quiero el video de las charlas, pues tengo que comprarlo aparte si lo quiero tener la charla como tal. Y obviamente acá se tiene de primera mano lo más reciente en nuevos ataques y nuevas vulnerabilidades, que es bien interesante. Y básicamente cuando estoy en Black Hat y en DEFCON, va a tener una semana muy intensa. Es decir, el Black Hat, yo por ejemplo empecé el sábado con el entrenamiento en Advanced Infrastructure Hacking. El viernes, el sábado empecé con el entrenamiento. El lunes viajé a Las Vegas, llegué el martes. Y el miércoles empecé el Black Hat con DEFCON incluido, termina el domingo, entonces es una semana, de más de una semana muy intensa en términos de lo que uno aprende digamos, en muy poquito tiempo, entonces hay que estar preparados para esto también. Entonces, esto es lo que les tenía preparado para hoy acerca de nuestra experiencia en el Black Hat. Espero les haya gustado, les haya servido. Si algún día van, nos escriben y nos tomamos una cerveza para que hablemos bien chévere de todo este tipo de cosas. Entonces ya, como les dijo Dani al inicio, les pido por favor que me ayuden con una encuesta de cómo les pareció la charla y las personas que respondan les voy a entregar la presentación con todos los enlaces que vimos acá y están participando por los $50 de la gift card de Amazon. Entonces, Dani, no sé si tenemos preguntas. Andrew, muchas gracias por la presentación, increíble todo lo que nos contaste y sí, tenemos un par de preguntas. La primera dice, si existe restricción de presupuesto, ¿crees que justifica solo asistir al Business Hall o consideras fundamental la asistencia a los briefings? Es una buena pregunta y depende de lo que tú quieras o en lo que estés trabajando. Por ejemplo, si eres alguien técnico ofensivo, yo incluso te recomiendo ahorrar un poquito más y tomar digamos, los cursos, los briefings virtuales, que son más o menos $1.000. El Business Hall son 500 y los briefings virtuales, que son muchos, son $1.000. Entonces, yo recomendaría más hacer eso si el presupuesto es un poquito apretado, porque el Business Hall es básicamente un salón lleno de vendors donde te ofrecen productos y servicios, pero nada técnicamente educativo. Entonces, depende de lo que quieras hacer. Si tú eres una persona de mercadeo, si eres una persona de ventas, obviamente es mucho más productivo para ti estar en el business halls que en los briefings. Entonces depende mucho del área que trabajes y lo que quieras lograr. Sí, pero si el objetivo es netamente académico, yo recomendaría por lo menos las charlas virtuales. Perfecto. La siguiente dice, ¿cómo eliges los trainings a los que asistes? ¿Qué tipo de factores influyen en la elección?
Es una buena pregunta. Son muchísimos trainings. Como les decía, hay temas de criptografía, temas de web, temas de ataques móviles, temas de Web3, por ejemplo, temas de blockchain, temas de explotación. Entonces, básicamente, pues hay que elegir los trainings que primero se ajusten al presupuesto. Como les dije, hay trainings de 3.100 hasta 8.100. Segundo, que estén relacionados con lo que estoy trabajando en este momento. Que en el caso, por ejemplo, de Advanced Infrastructure Hacking fue un curso que me sirvió bastante para tomar unos exámenes que hice también en Londres de CREST, que eran relacionados con esto. Entonces los tomé porque yo sabía que se venían estos exámenes y necesitaba pues tomar algún tipo de entrenamiento para poder lograrlo. Entonces fue por eso que lo elegí. El de, y ya pues cualquier, digamos las personas como tal pueden elegir tomar, por ejemplo, si los tomo en presencial, tengo que hacer también cálculos del hotel adicional que tengo que lograr para poder, digamos, estar los 4 días de entrenamiento allá en Las Vegas. Entonces todo eso es muy importante como tenerlo en cuenta para poder, digamos, elegir cuál entrenamiento elegir. Listo, Andrew. Comparado con otros eventos de seguridad, ¿qué tan avanzados son los briefings? Sí, para mí es de lo mejor. Yo creo, pues, digamos que hay unos que he leído, que es, por ejemplo, se dan en Berlín, que es el Offensive Con o el Recon, que también se hace por allá, o el CanSecWex, que es donde se hace el Pound to Own, que es en Canadá. A esos no he ido. Yo creo que también tienen un buen nivel, pero, como les decía, el Black Hat es reconocido mundialmente. Entonces, los investigadores más importantes del mundo quieren ir al Black Hat a mostrar sus investigaciones. Entonces, creo que allá se muestra de lo mejor del mundo en términos de investigaciones de seguridad. Por ejemplo, el Recon es más enfocado en ingeniería inversa, entonces las charlas son muy de ese nivel. El Offensive Con tiene también unos temas muy específicos de explotación y ya, pero el Black Hat tiene de todo. Entonces uno puede elegir las charlas que quiera y estoy seguro que ninguna va a defraudar. Es muy, muy interesante cualquier charla que uno pueda llegar a ir a Black Hat, porque obviamente cuando el investigador quiere presentar su charla en Black Hat, tiene que mandar su propuesta de paper, su propuesta de presentación a un review board que puede recibir alrededor de unas 1.000 posibles postulaciones de charlas y ellos obviamente tienen que elegir las mejores. Entonces, las que elijan es porque realmente valen la pena. Perfecto. ¿Hace cuántos años asistes a este evento y has visto cambios en cómo funciona? Bueno, yo al DEFCON, por ejemplo, llevo creo que 6 años. Esta fue el sexto año que voy. Y al Black Hat es la segunda vez que voy. La primera vez que fui al Black Hat fue el año pasado, que estaba, digamos, todo el mundo apenas empezando a salir de la pandemia. Y cuando yo fui, pues no vi mucha gente y pensé que iba a ser igual este año. Pero este año, obviamente, ya todo el mundo está afuera y la cantidad de gente es impresionante. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso de asistir al Black Hat, porque uno no se imagina tanta cantidad de gente junta, 17.000 personas juntas es muchísima. Igual el hotel, el casino es muy grande, pero realmente, como les digo, si voy a ir a un Starbucks a tomarme un café, tengo que hacer una fila larguísima, de 1 hora por lo menos. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas mucho en cuenta. Eh, el DEFCON, como les decía, llevo más o menos unos 6 años yendo y el estilo siempre ha sido el mismo. Este año siempre, digamos que me había tocado en el Paris, en el Hotel Paris, y este año fue la primera vez que me tocó en un hotel diferente, que fue no me acuerdo cuál, pero fue uno cerquita, que en el Caesars Palace, Caesars Conventions, eh, y fue diferente. Entonces fue lo único que ha cambiado para mí en el DEFCON como tal. Pero son charlas y eventos que valen muchísimo la pena ir cualquiera de los dos. ¿Con cuánto tiempo recomiendas adquirir las entradas al evento? Desde mayo, por ejemplo, este año fue en agosto el evento 10 de mayo, pues, creo finalizando mayo ya están en venta las entradas y ahí es mucho más barato. Entonces, si yo quiero ir eh, más o menos en mayo, voy y pago el precio que es el más barato, como les decía ahorita, $2.200 para ir presencial y es mucho más barato que pagar 2.900 ya, digamos, los últimos días antes del evento. Entonces, recomendado hacerlo en mayo más o menos, que es donde empieza la preventa de las entradas y los entrenamientos. ¿Qué diferencias existen entre el DEFCON y el Black Hat? ¿Cuál crees que es mejor?
son diferentes. El Black Hat es más enfocado, pues, digamos, más profesional. Son personas de compañías grandes, de Google Project Zero, en fin, digamos, de las compañías más importantes a nivel de investigación de seguridad ofensiva en el mundo. Y las presentaciones son profesionales, digamos que todo es organizado. El DevCon es más de comunidad, más de pasión, entonces obviamente tiene un poquito más de desorden, pero si se puede llamar desorden, es más como de pasión del tema, lo que lo hace diferente, pero no lo hace menos valioso. Creo que ambos eventos tienen charlas muy valiosas. Las del Black Hat son netamente de investigación, en el DevCon uno puede ver cosas más locas, por ejemplo este año creo que Daniel les contó algo como relacionado con ovnis, por ejemplo. Una vez que el director de ciberseguridad de la NSA, se llama Bob Royce, creo que se llama, es un tipo muy brillante, él fue el que hizo, por ejemplo, el release de Ghidra, el tool para hacer reverse engineering, y una vez hizo en el Dev con una charla de cómo iluminar la casa de Navidad con bombillitos de forma inteligente. Entonces son charlas de ese nivel como demasiado geeks como tal. Hay unas también muy técnicas a nivel de explotación y eso, pero son muy de comunidad. Las del Black Hat sí son más profesionales y todo ese tipo de cosas, pero las dos son muy, muy interesantes asistir. Listo, Andrew, esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Los esperamos en nuestro próximo meetup del mes de noviembre. Y feliz tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.